Saludos y abrazos a todos, espero que se encuentren bien. Bienvenidos a M&M, el hogar de las finanzas. Farmacias Guadalajara es el concepto único en México, que te permite encontrar la más amplia oferta de productos para tu salud, cuidado personal, el bebé, alimentos, hogar, fotoelectrónica, servicios financieros y más, al mejor precio, en un solo lugar y las 24 horas del día, todos los días del año. Con más de 2.200 sucursales en 394 ciudades de 30 estados de México y abriendo una sucursal nueva cada 48 horas en promedio, Farmacias Guadalajara se ha consolidado como una de las empresas más importantes no solo en Jalisco, sino en todo México. Cuenta con más de 70 años de historia, fue pionera en el concepto de superfarmacia. Además, en evidencia del efecto que ocasiona con cada apertura de tienda en cualquier comunidad, implica el servicio, la creación de fuentes de trabajo y es un detonante para la economía local. Actualmente da empleo a cerca de 42.705 personas y cuenta con una serie de servicios financieros como el pago de tarjetas de crédito, recepción de remesas, venta de tarjeta de seguros de automóviles y la transferencia de dinero entre farmacias. Hace 78 años, en marzo de 1942, cuando el mundo estaba viviendo la Segunda Guerra Mundial, se instaló la primera farmacia Guadalajara como parte del sueño de la familia Arroyo Chávez, encabezada por el señor Francisco Arroyo, con 6 personas detrás del mostrador y un logo que mostraba las torres de la Catedral Tapatía. En la farmacia localizada en la calle López Cotilla, número 423, en la bella ciudad de Guadalajara, Jalisco, comenzó a tomar forma lo que pronto se convertiría en el imperio farmacéutico más fuerte de México. A partir de su apertura y hasta 1960 se atendió en esa única farmacia, pero la visión de don Francisco lo llevó a pensar en grande y buscando dar un mejor y más cercano servicio al consumidor, además de ir de la mano del crecimiento de las grandes ciudades, se buscó llevar sucursales a los puntos clave de las comunidades. Al tener una buena aceptación y gracias al constante trabajo, en 1962 comenzó el programa de expansión formal a través de nuevas sucursales, que detonó en un exitoso mercado al aumentar el servicio a 24 horas en sus puntos de venta. Con el crecimiento que esto representó, así como la diversidad de sus servicios, se crearon empresas ligadas a Farmacias Guadalajara para complementar sus servicios de transporte, seguridad, importación, laboratorios de revelado y tiendas de venta de artículos fotográficos. De esta manera, en el año de 1983 se constituyó el llamado Corporativo Fragua SASB, que controla Farmacias Guadalajara, fotosistemas especializados, organización de vigilancia comercial y transportes y envíos de Guadalajara. Desafortunadamente, en el año de 1987, don Francisco Arroyo Verduzco falleció. Sin embargo, les heredó a sus hijos Francisco Arroyo Chávez y Javier Arroyo Chávez su visión y emprendimiento para seguir creciente con este proyecto. Y aunque algunos años después también falleció el hijo mayor, Javier Arroyo tomó las riendas, logrando consolidar esta empresa y tener reconocimiento internacionalmente. Ya con servicios de fotografía, así como de artículos de perfumería, hogar, alimentos, frutas, verduras, panadería, entre otros, para 1989 marcó la pauta al crear el concepto de superfarmacia, marca registrada, un concepto en México que fusiona en un solo lugar una farmacia, tienda de conveniencia y supermercado, abierto las 24 horas del día durante los 365 días del año. Farmacias Guadalajara ratificó su liderazgo y su solidez financiera cuando incursionó con éxito en la Bolsa Mexicana de Valores en el año de 1997. Además, en el año de 2009 inauguró el Centro de Distribución de Occidente, siendo en su momento el más grande y moderno de América Latina, con el cual avanzó hacia nuevos horizontes de especialización, asegurando estar como punta de lanza en la tecnología logística. Con el paso de los años y las nuevas tecnologías, Farmacias Guadalajara se mantiene a la vanguardia con los más novedosos recursos de la informática para enlazar toda la red de distribución y venta, además de una flota de 340 unidades que recorre 29 millones de kilómetros al año. En el año 2012 se apertura la sucursal número 1000 y en ese mismo periodo la superfarmacia llega a la capital de México. Y para el 2014, el Centro de Distribución Noreste inició operaciones con lo más avanzado de la ciencia aplicada y la robótica. Ahora, con más de 2.200 sucursales en 30 estados del país, esta empresa se ha ganado el reconocimiento y confianza de miles de personas entre trabajadores y clientes, que cada día encuentran nuevos servicios desde la entrega a domicilio,
pagos de servicios, envío de dinero y mucho más. Farmacias Guadalajara sustenta su solidez corporativa en los 4 pilares que impulsan diariamente el crecimiento de su organización: su concepto de superfarmacia, poniendo al alcance de sus clientes la salud y consumos cotidianos bajo un mismo techo, de manera accesible, cercana y 24 horas todos los días del año; sus colaboradores, que son la base de la productividad, eficiencia y crecimiento; la tecnología aplicada en todos sus procesos mediante recursos informáticos para siempre estar a la vanguardia; y su plataforma logística especializada. De esta forma se ven materializados los esfuerzos de Francisco Arroyo Verduzco, un hombre orgullosamente tapatío, adelantado a su época, que logró construir un emporio farmacéutico innovador en México, y que aún a 78 años de aquella primera tienda en la calle López Cotilla, sigue haciendo historia.